Reciban un fraternal saludo. Mi nombre Edwin Rodríguez Paz, soy arquitecto y el director ejecutivo del Liceo de Síntesis de Bogotá. Hoy continuamos con esta serie de presentaciones sobre la evolución del mundo y particularmente la evolución de la humanidad. Como hemos venido indicando junto con otros compañeros, necesitamos reeducarnos, necesitamos desaprender muchas de las costumbres inapropiadas con las cuales hemos sido pues educados en la familia, en la escuela, en la universidad. Y por qué no decirlo en muchas de las instituciones a las que pertenecemos. Esta reeducación es necesaria y urgente para poder salir de la serie de inconvenientes que conocemos muy bien, están sucediendo, afectándonos mucho en la salud no solamente física, mental, sino también, por supuesto, social. Estas presentaciones han sido basadas en las indicaciones, en las propuestas de la enseñanza y el mensaje de los maestres, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière, quien nació en París, Francia, en 1916, y su discípulo predilecto, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, quien nació en la ciudad de Kobe, Japón, en 1921. Él era hijo de una familia de diplomáticos mexicanos que en ese momento se encontraban en esta ciudad japonesa. Después, a los 7 años, se trasladó a América nuevamente. Vivieron un tiempo en San Francisco, California y después en México. Bueno, el tema de su biografía de ambos maestres es amplia. En otra ocasión vamos a ir hablando algunos aspectos acerca de su importante misión dedicada para ayudar a la humanidad al comienzo de esta era del Aquarius, era del saber, que comenzó matemáticamente en 1948, cuya duración va a ser de aproximadamente 2300 años, y su principal manifestación es en Latinoamérica. En el sur de América está actualmente funcionando el centro espiritual del mundo, que anteriormente estaba en el Tíbet, y va a estar funcionando en la región entre el sur del Perú y colindando con Bolivia durante los próximos 12.000 años. Así estos ciclos se van sucediendo. Unas veces el centro espiritual del mundo se ubica en el norte, en el hemisferio norte, y luego pasa a radicarse en el hemisferio sur. Bueno, tenemos entonces este tema. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver básicamente mm, cómo emana y se densifica la divinidad como repaso,
de los temas que hemos venido viendo en esta serie, la importancia de volvernos a reeducar en el entendimiento de los ciclos de las vidas sucesivas, de la reencarnación y cómo la humanidad inicialmente nace en un plano materialista para luego, poco a poco, a través de su evolución, ir alcanzando la sabiduría. Finalmente, haremos algunas conclusiones. Les comparto mi experiencia. Yo comencé a tener inquietudes de este orden hacia los 17 años. Estaba ya próximo a terminar el bachillerato. Ya había empezado a tener serios cuestionamientos con respecto a la religión en la que nací, la cual respeto mucho, que fue la católica por el lado de mi padre, católico, apostólico y romano, y algo que fue muy interesante, pero también muy eh, especial, es que mi madre no tenía ninguna religión, herencia de su madre, de mi abuela materna, y debido también a que su padre, mi abuelo materno, era masón, es decir, libre pensador de aquella época. Bueno, los años se fueron sucediendo, pero también me llamó muchísimo la atención después de unos años observar cómo un amigo de mi padre, antes de que yo cumpliera los 17 años, ya me había obsequiado, un día que fuimos a visitarlo a su casa, un libro de yoga escrito por un sacerdote benedictino. Bueno, eso ha tenido especiales repercusiones por los significados que eso representa en mi vida. Más adelante, estaba yo cumpliendo los 21 años cuando conocí la Magna Fraternitas Universalis, conocí al maestre doctor David Juan Ferris Olivares en persona, lo conocí iniciando la inauguración del primer simposio internacional de didáctica de la nueva era en Bucaramanga. Habíamos viajado con un grupo de miembros, de compañeros en aquella época por tierra hasta Bucaramanga. Ya nos quedamos varios días durante la celebración de este simposio. En aquella época no existía propiamente la Fundación Magna Fraternitas Universalis. La que existía era la original, fundada por el doctor de la Ferriera en Caracas, la Gran Fraternidad Universal, original, como les digo, pero que se había deformado. Los dirigentes de la GFU no habían tenido el nivel de entendimiento ni de atención a las indicaciones del maestre Reino de la Ferrier. También un tema que en otra ocasión estaremos abordando. Entonces, cuando conocí la institución, pues reconocí inmediatamente al doctor de la Ferrier, reconocí a su discípulo predilecto, me hice su discípulo. No todo el mundo tiene que hacerse discípulo, claro que es una excelente oportunidad para, digamos, aprovechar la encarnación, pero también eso es un proceso
individual que cada quien va cultivando poco a poco a través de sus vidas sucesivas hasta que llegue el momento en que considera si definitivamente que es necesario la guía de un maestro de carne y hueso, de un maestro vivo. Y entonces, bueno, yo también descansé porque venía con esa inquietud de conocer o de reconocer a mi maestro. Ya entonces, para esa época, se habían publicado varios de los libros escritos por el maestre de la Ferrier, los había publicado el maestre Ferriz aquí en Bogotá a partir del año 58, 59, 1960. Los estaba leyendo, los estaba estudiando, después llegaron otras publicaciones y hoy en día pues prácticamente he leído toda la obra, tanto la original del maestre de la Ferrier, la que se ha publicado, y la que también se ha publicado de exégesis, de presentación de su pensamiento por parte del maestre Ferriz, aunque falta la publicación de otros libros que en este momento se están editando. Entonces, uno de los temas que sí definitivamente me causó dificultad asimilar fue el de la reencarnación. No, no podía ubicarme, los maestres estaban hablando de la reencarnación, estaban recordando de las vidas sucesivas, hablaban de cómo en el Concilio de Nicea esa doctrina del cristianismo original se había cambiado, se había transformado. Mm, Entonces, lo que hice, y pues naturalmente esta experiencia puede ayudar a muchas otras personas, fue buscar un autor serio y uno de sus libros para poder ampliar el tema. Entonces yo ya venía interesado en el trabajo que estaba realizando Mircea Eliade y me compré uno de los libros, uno sobre escatología. La escatología es la disciplina que estudia lo que está más allá después de la muerte y la ventaja que tiene este autor, que algunos de ustedes de pronto conocen, es que él, digamos, va a diferentes fuentes de tradiciones de sabiduría, de culturas, retoma estos mitos, estos conocimientos, estas tradiciones y las compendia en uno de los libros. Entonces eso me ayudó mucho. También Platón, la lectura de los diálogos de Platón. Hay unos en particular que se refieren también a las vidas sucesivas. Y a partir de ahí, entonces, empecé a buscar también mi autoformación proveniente de las indicaciones que yo iba encontrando en la literatura de los maestres y, por supuesto, bajo las orientaciones de mi maestro, el doctor David Ferris Olivares, originalmente, porque él ya no está en este plano. Ahora están como directivos internacionales los maestros María Linda Cerf Arbulú y el maestro José Miguel Esborronda Andrade, quienes hoy son mis maestros. Entonces también los tengo como maestros
y eso pues ayuda muchísimo porque la relación directa, eh, digamos, frente a frente con el maestro es supremamente importante porque evita que uno se equivoque, pierda tiempo, vaya más bien directo a lo que tiene que trabajar en sí mismo y, por supuesto, para ayudar a los demás. Aquí tenemos en esta primera mm, diapositiva la imagen de la pirámide de Keops, que ya la habíamos presentado anteriormente, porque es muy interesante el símbolo de la pirámide, puesto que nos ayuda a graficar para la didáctica, para el entendimiento, lo que puede ser la emanación y densificación de la vibración divina. Entonces, si observamos la pirámide de perfil, en este caso le estamos mirando desde arriba, el vértice superior es como la parte, llamémosla, que equivaldría al momento en que la divinidad emana de sí misma una vibración sutil, extremadamente pura, de una altísima frecuencia y poco a poco, entonces si vamos descendiendo a través de los cuatro lados de la pirámide, se va densificando hasta que se convierte en lo que para la pirámide viene a ser la base, esa base cuadrada, que también es simbólico, ¿no? Tenemos entonces el punto original que genera la pirámide, los cuatro triángulos, es decir, ese cuaternario, y la base representada por el cuadrado, que también en las tradiciones de sabiduría generalmente representa lo material. Entonces, esa vibración original, a través de toda una serie de procesos que los ayuda a explicar muy bien la ciencia sagrada de la Cábala, la tradición hebraica, pues se va poco a poco densificando, pasando por una serie de grados, de gradaciones, de niveles. Entonces, como ustedes podrán observar, la pirámide como símbolo tiene muchísimos significados. Uno de ellos es este, el de la densificación de la vibración divina. Para abordar el tema de la evolución de la humanidad, nos estamos situando entonces en lo que corresponde dentro de esta gráfica muy significativa también que presenta el maestre de la Ferrier en uno de los propósitos psicológicos. El Yod He Bau He, ustedes se encuentran acá, en vertical. El Yod viene a representar las ciencias teogónicas que estuvimos viendo en los últimos programas. Luego viene el primer G, que corresponde a las ciencias cosmogónicas, todo lo que son los conceptos, las teorías, los mitos acerca de la génesis, del origen del universo. Luego viene el Vau, ya cuando el triángulo, eh, digamos que eh, pasa de estar de arriba hacia abajo, es decir, de la base al vértice, a un vértice que está en la parte superior hacia la base, que corresponde a las ciencias androgónicas, es decir, las ideas, los conceptos, las investigaciones, todo lo que tengamos de conocimiento acerca de el origen
del ser humano, de la humanidad, sus procesos evolutivos, todo ello. Y finalmente, con el segundo G, vienen las ciencias fisiogónicas que, como ustedes pueden observar, están en relación con la Tierra, es decir, los orígenes de la naturaleza, el origen de nuestro planeta dentro del sistema solar. Y entonces esto es muy interesante porque hace parte de la ciencia sagrada de la Cábala. Y también, como ustedes ven a la izquierda, hay una referencia a nombres de las divinidades egipcias, Osiris e Isis, ya que también tienen esa relación de correspondencia. Bueno, aquí entramos a un punto en cuanto a esa emanación divina que se va densificando hasta convertirse en tierra, que es lo que nos indica el Génesis de Moisés, en el capítulo 2 versículo 7, presentado en la Vulgata, en la Biblia que tenemos más conocida, la Vulgata que presentó San Jerónimo. Es una traducción que podemos decir es sencilla, hasta cierto punto simple, aunque no deja de tener sus importantes significados. Entonces, recuerdo muy bien que en toda la trayectoria que viví dentro de la Iglesia Católica, desde que nací hasta los 17, 18 años, pues siempre en los ritos católicos, en algunas oraciones, ustedes conocerán seguramente, se dice que el ser humano, hombre o mujer, es tierra. Polvo eres y al polvo retornarás. Tierra eres y a la tierra volverás. Bueno, esa es digamos, interpretación que encontramos en la Vulgata. Sin embargo, recientemente hemos visto cómo surge un investigador como Fabre d'Olivet, francés, quien va a hacer un estudio muy dedicado, profundo, con muchísima disciplina respecto no solamente a la lengua hebraica, a la lengua hebrea, sino a los textos originales escritos por Moisés. Y aquí lo tenemos. Entonces él escribe y finalmente edita libros sobre la cosmogonía de Moisés. Aquí tenemos a la izquierda el original en hebreo, que se escribe de derecha a izquierda, y al frente, es decir, a la derecha, en la columna de la derecha, tenemos lo que se llama la transliteración, es decir, poner el texto hebreo en, digamos, términos que podemos leer cuando no conocemos la manera de leer directamente el hebreo. Entonces, aquí ya tenemos un texto extremadamente rico en símbolos, porque cada término de la lengua hebrea es muy simbólico, es muy simbólico, tiene unas características muy especiales, su construcción. Es una lengua que se construyó con bases cosmológicas, con base en el zodíaco,
con base en los números. Entonces, es de una gran riqueza. Y si ustedes observan, vamos a tratar de detenernos en el primer término, el que ustedes tienen aquí en la primera columna de la derecha, en la parte superior, wa, aquí, wa y itzer, wa y itzer, ¿sí? Wa y itzer. Que aquí lo tenemos, la primera es un vau, este carácter, luego vienen dos yod, que están aquí como i, luego este otro, que es una C, y finalmente este otro carácter, que es el resh. Y Fabre d'Olivet se detiene a hacer unas anotaciones respecto a estos términos, como digo, por las riquezas de significado, por los símbolos que contiene. Y entonces él dice, ese término hace referencia a que él forma, y ya ahí hay un reto, digamos, una dificultad para poder lograr traducir apropiadamente a, a lenguas actuales como el francés, el inglés, el español, estos términos. Por eso él abre un corchete y dice, el forma puede significar substancializa, es como si aglomerara hasta el polvo, hasta la tierra, hasta darle forma, hasta concretizar esa original vibración pura de alta frecuencia. Entonces, como veíamos, la divinidad se va poco a poco densificando cuando ella emana de sí misma. Pero luego viene otro término, que es aquí Yod He Vav He, y luego viene a Elohim. Entonces él no traduce propiamente ese término, Yod He Vav He, sino lo deja tal cual, Yeve, del cual se hizo el popular Jehová, el ser de los seres, y ese a Elohim no es que vaya a ser otro Dios, porque hemos visto cómo Dios es uno, aunque se expresa de manera múltiple, sino que puede ser un atributo de la divinidad mediante el cual viene justamente ese proceso de densificación para crear o para generar la individualidad de Adán, el hombre universal, así lo considera Fabre d'Olivet, este autor francés. Sublimando el principio del elemento adámico, él inspira la palabra, inspira la voluntad y la inteligencia de sus vidas. Porque sí, también quiero en este momento aclarar un poco el término de espíritu, basado en mis experiencias, en los estudios que he venido haciendo, en lo que mis maestros nos han también aclarado a través de las preguntas que con frecuencia les hacemos. Entonces, espíritu ya no es hoy en día, eh, eh, para entenderlo con un sentido abstracto, eh, a veces inasible, muy difícil de ubicar, puesto que ya con la entrada de esta era del saber, espíritu representa, ese término representa
una serie de cualidades espirituales. Espíritu significa una serie de cualidades espirituales concretas, objetivas, con las cuales convivimos, como hemos venido diciendo también, leyes superiores. Espíritu puede ser también un sinónimo de conciencia, cuando adquirimos conciencia de algo. Espíritu significa el pensamiento rector, el pensamiento que puede y debería ser el que guía y orienta nuestra vida, no lo contrario. Cuando hablamos de vida materialista, y entonces es la vida materialista la que determina nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, la manera de comportarnos, cuando debería ser más bien un alto nivel de entendimiento el que guíe nuestras vidas, y así vamos poco a poco entendiendo la importancia de ciertas disciplinas, de formación para crecer como seres humanos y no quedarnos en un aspecto puramente egocéntrico, poder superar ese ego, poder, digamos, trascender completamente ese ego para entrar más bien al desenvolvimiento, desarrollo, formación de la individualidad que somos todos, y con el fin de elevar su alma viviente, que en este caso es nefesh. Aquí tenemos la palabra al final de este versículo, nefesh, que significa el ánima constructiva, es decir, esa construcción que hacemos para que podamos tener un vehículo plástico que permite la concatenación, la coordinación, la, la relación entre espíritu y cuerpo, entre espíritu y materia. Entonces, entre el espíritu y la materia, entre el espíritu y nuestro cuerpo físico, vamos construyendo nuestra alma con sentimientos elevados, con emociones elevadas, queriendo desarrollarnos para ayudar a los demás, al planeta. Es un alma que poco a poco se va engrandeciendo, fortaleciendo. Por eso a Gandhi se le reconoció como un Mahatma, es decir, un alma grande, un alma que tenía mucho poder, tanto poder que sin disparar ni una sola bala con su pueblo, logró liberarse de la colonización, nada menos que de uno de los imperios más poderosos que se ha tenido en los últimos tiempos, el Imperio Británico. Bueno, entonces aquí vemos algo muy importante, muy significativo, que es que tenemos esta riqueza, este tesoro de poder volver a estudiar el texto original de el Génesis. Fabre d'Olivet alcanzó a trabajar los 10 primeros capítulos del Génesis. Bueno, ya con eso hay, digamos que, bastante material para profundizar. Y aquí se resguardan grandes misterios, lo indica los maestres. Tenemos entonces que este primer término, decíamos, Bau, Yod, Yod, Sade, Resh, que tenemos aquí en esta línea rojita en la lengua hebraica, aquí su transliteración
Dice, es uno de los términos más difíciles de entender, de traducir. Es la idea de dar forma a los elementos constitutivos, es concentrar materialmente, es como la configuración elementaria, signo también de duración para la eternidad. Ahora, ¿por qué le damos tanta importancia a este punto? Porque además de que ha sido el versículo con el cual se ha dicho que polvo somos y al polvo volvemos, tierra somos y volveremos a la tierra, no se incluyó la parte espiritual. Y por esa razón, hoy, con la llegada de la era del Aquarius, la anterior fue la era del Hijo de Dios, con la llegada de la era del Aquarius tenemos la venida del Hijo del Hombre, entonces ya se empieza a dar la indicación de que somos espíritu y al espíritu vamos a retornar, al espíritu vamos a volver. Ya no solamente somos tierra, sino que también somos espíritu. Somos tierra y somos espíritu. Y es el espíritu el que debería ser el protagonista, el guía, el orientador para canalizar apropiadamente ese componente material que todos somos. Y entonces así podemos tener una vida de bienestar material regida por ideales, por valores, por virtudes superiores. Y así poder superar, por ejemplo, decíamos, ese egocentrismo que tanto daño hace individual y colectivamente. Entonces, desde este punto de vista, surge también que la materialización, como lo acabamos de ver en el símbolo de la pirámide, en ese cuaternario, en esos cuatro triángulos constitutivos de la pirámide, están ese cuaternario, esos cuatro elementos a través de los cuales evolucionamos: el fuego, la tierra, el aire, el agua. Entonces, Nefesh, recordemos, ese organismo físico-psíquico relacionado con el principio instintivo del ser humano. O sea, cuando somos muy materialistas, cuando somos muy egocentristas, estamos en un plano básicamente instintivo, de ahí los grandes inconvenientes en el ser humano, y esto puede ayudar también a explicar, a que entendamos ciertas situaciones que se presentan en nuestro mundo. Es el alma animal. Nosotros heredamos en el proceso evolutivo el alma animal, parte metafísica superior en el animal, pero inferior en el ser humano. Es el alma viviente. Gracias a esa alma básica, gracias a esa alma considerada animal, primitiva, podemos entonces partir, podemos comenzar, es el inicio para que ya de manera individual, cuando se individualiza ese ser que somos, entonces empezamos a crear nuestra propia alma superior. Ya no es Nefesh, sino que es un alma ya superior. Y en mi experiencia fue cuando comencé, ya estaba en el colegio, a organizar con un grupo de amigos estudios autodidactas. Tuvimos la gran experiencia y la gran satisfacción. Habíamos ya llegado al último año del bachillerato, el sexto grado en esa época. Teníamos que ver el cálculo. El colegio había contratado nada menos que a un profesor de matemáticas de la Universidad Nacional, que son profesores muy
capaces, digamos, tienen una gran capacidad para las matemáticas, como en todas las demás materias de los docentes preparados por la Universidad Nacional. Comenzamos con el estudio del cálculo de Granville y varios de mis compañeros no entendíamos. Entonces, la primera nota del primer mes fue rajados, como se dice, no pasamos la materia. El segundo mes tampoco, y ya dijimos, no, nos vamos a graduar, vamos a salir del colegio, no podemos perder ninguna materia. Compramos entonces con un compañero con el que me hablo hoy todavía. Compramos un triplex grande, lo pintamos con pintura de tablero, lo organizamos. Él prestó su casa, vivíamos vecinos. Varios compañeros se unieron al estudio de manera autodidacta y la ventaja del libro es que al final tenían las respuestas de los problemas que presentaba, entonces nosotros no pasábamos capítulo del libro sin resolver cada uno de los problemas y verificar al final del capítulo la respuesta. Y claro, ya al tercero o cuarto mes las calificaciones empezaron a subir hasta el punto de que la mayoría de los compañeros de esa clase nos consultaban con frecuencia. También tuve la experiencia con compañeros de esta época de organizar unos estudios autodidactas sobre la dinámica de grupos, tema que nos interesaba mucho. Lo comento porque eso es el surgimiento de la construcción de un alma individual. Ya uno aplica la voluntad, si quiere reúne un grupo de personas, de compañeros, empieza a estudiar con disciplina, con responsabilidad un tema y bueno, logra entenderlo y salir adelante. Ese, digamos, es uno de los múltiples ejemplos de lo que puede ser tanto la construcción de un alma individual como de fortalecimiento del espíritu. Tenemos aquí entonces la página completa, la página número 74 de la Cosmogonía de Moisés de Antonio Fabre d'Olivet, el llamado Sefer Bereshit, en la edición original de L'Age de l'Homme en Suiza de 1975. En esta parte superior es que hemos tomado la gráfica que ya les presentábamos y aquí una parte de esa nota que él hace sobre buscando la mejor traducción de ese versículo. Entonces, así como vivimos ciclos en la vida, los ciclos circadianos, el ciclo del día y la noche, el ciclo de vigilia, de dinamismo, de trabajo, y luego viene la etapa de reposo, día a día con la salida y el ocultamiento del sol que estudiamos en cosmobiología, luego también los ciclos de la luna, que son tan importantes por sus significados, cada 28 días, con las cuatro fases, nuevamente el cuaternario, en relación con los cuatro elementos de la luna nueva, la luna creciente, la luna llena, la luna menguante. Entonces, así también el doctor de la Ferrier, en el propósito psicológico número 12, ciencia y esoterismo, va a presentar el proceso tanto evolutivo como involutivo de la individualidad de cada ser humano, como en este punto GC es el punto donde empieza la gestación. Luego de CAD va dándose esa gestación durante los 9 meses, que son 10 meses lunares. De D a E viene la infancia, de E a F la adultez y finalmente de F a G la vejez,
para luego nuevamente en ese mismo punto pasar al mundo invisible, tema que se puede estudiar, se hace en los colegios de sabiduría, en los colegios iniciáticos, aquellas personas que quieren, digamos, adentrarse con una disciplina y con la guía de un maestro en el tema del estudio de los misterios. Los misterios pueden ser estudiados por cualquier persona. Sin embargo, aunque el esoterismo está, digamos, autorizado para que lo estudie cualquier persona, ya el proceso iniciático que permite la vivencia de estos temas, pues es ya para aquellas personas que deciden por sí mismas dedicar su vida a un trabajo de autoperfeccionamiento. Ya en los cursos del liceo de síntesis se amplía un poco más el tema de la reencarnación, que se va dando, nosotros evolucionamos eh, a través de una curva en espiral, de ahí tantos petroglifos de las culturas antiguas grabados en la roca con la forma de de esa espiral. La espiral ha llamado mucho la atención a la humanidad. Se tienen aplicaciones generosas en ese ámbito, como la gráfica que nos muestra esta escalera. Y aquí a la derecha tenemos este triángulo con la espiral, un dibujo del maestre de la Ferrier en el yoga yojismo en forma helicoidal, lo cual también es muy interesante por su simbología. Tenemos aquí del 1 al 6 esos planos de evolución. Bueno, finalmente entonces tenemos con lo indicado por la cosmobiología, lo indicado por la yoga, por la misma cábala, la magia, que el ser humano evolucionamos a través de los cuatro elementos. Los dos superiores, el aire y el fuego, y los dos inferiores, el agua y la tierra. El hecho de que unos sean superiores y el otro que sean inferiores no quiere decir que los unos sean buenos y los otros malos. Eso no existe. Eso es solamente una cuestión de pura interpretación por costumbre. Pero en realidad es una manera simbólica de indicar que, por ejemplo, eh, un elemento como el fuego es superior porque nos cuesta un poco más desarrollar la voluntad, ya que el fuego está en relación con el desarrollo de la voluntad. El fuego está en relación también con la manera como orientamos y canalizamos nuestra energía, no la desperdiciamos en bobadas, en tonterías. El aire, pues tiene que ver directamente con la manera de ayudar a los demás participándoles de nuestras experiencias, participándoles de nuestros conocimientos, orientando también a los demás, no no como una obligación, sino más bien sugiriendo una serie de posibilidades. Incluso el elemento aire nos permite hacernos y hacer preguntas, a veces ayudar a las personas a que reflexionen, es haciéndoles cierto tipo de preguntas. Eso ayuda mucho. El agua es un elemento supremamente interesante también, ya que nos permite, digamos, ser más adaptables a ciertas circunstancias, ya que en ocasiones, cuando estamos muy regidos por el elemento tierra,
podemos volvernos intransigentes. Eso lo estudiamos justamente con el lenguaje astral. La astrología estudia ese lenguaje astral, tiene una amplia experiencia de registro de esas observaciones y entonces con el elemento agua nos volvemos más flexibles, es el elemento que, digamos, nos predispone a ser más sensibles, aunque a veces podemos también caer en las susceptibilidades, en fin. Y de ahí la importancia de conocer nuestro esquema de nacimiento, nuestro esquema cosmobiológico de nacimiento, porque ahí podemos tener una idea de si tenemos más planetas en signos de fuego o de aire, de tierra o de agua, y eso pues naturalmente nos ayuda a orientar nuestras cualidades, nuestros potenciales definitivamente para ayudar a los demás. Bien, llegamos entonces al final de esta presentación. Les solicitamos que hagan sus preguntas aquí en el Facebook. A partir de mañana queda también esta grabación publicada en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis. Hagan por favor sus comentarios, vincúlense a la página tanto de Facebook como de YouTube, si quieren, háganse miembros y también compartan con los demás, den me gusta. ¿Necesitamos muchas vidas para realizarnos? La respuesta es sí y no. Sí necesitamos muchas vidas para realizarnos completamente. Sin embargo, ¿podemos avanzar más y mejor en una vida? También. En una sola vida podemos avanzar mucho si centramos nuestra energía, desarrollamos la voluntad, estudiamos, también nos ponemos bajo la guía de un maestro. Muchísimos ejemplos en la cultura tenemos de quienes se han dedicado a la guía de un maestro. Vincent Van Gogh, el conocidísimo pintor, tuvo su maestro que lo orientó para enfocarse, ayudar a los demás a través de la pintura. Él quería hacerlo a través de la religión, pero no encontró el ambiente apropiado. Entonces preguntó y una gran persona que afortunadamente conocía, le orientó y dijo, no, tú también puedes ayudar a los demás con la pintura. Y se realizó a través de la pintura y nos dejó un legado de enseñanzas muy profundas, porque Van Gogh fue un ser muy profundo. Entonces hacían muchísimos ejemplos. Ahora, esta era precesional nos da una especial oportunidad de evolucionar conscientemente, de salir de la serie de inconvenientes por los cuales estamos atravesando actualmente y que hemos heredado de épocas pasadas. Somos herederos de esas situaciones, muchas de las cuales son muy desafortunadas, además de que estamos viviendo una etapa demasiado materialista, por lo tanto agresiva, producto también del egocentrismo, en fin, los problemas graves de salud física, mental, social y final y felizmente, pues ya ha llegado esta era y entonces les invitamos a que ustedes estudien estos temas. Sí es importante repasar los programas anteriores porque esta ha sido una concatenación de temas que están vinculados estrechamente los unos con los otros. Agradecemos a las personas que vienen atendiendo estos programas, a quienes
están presentes en este momento, a quienes van a estar presentes en las próximas horas, los próximos días. Cada vez vemos que el número de interesados aumenta y a quienes puedan colaborarnos económicamente de manera voluntaria con un aporte para poder pagar el arriendo anual de la plataforma de Zoom y el diseño del material didáctico, pues bienvenido, nos dicen a través de, de los chats o del WhatsApp, como se les facilite, y pues de esa manera podemos seguir llevándoles estos, estos temas tan definitivos para un mejor entendimiento de quiénes somos y de lo que somos como colectividad, podernos entender más y mejor los unos a los otros, las familias entre sí, los padres con los hijos, el papá con la mamá, también en las relaciones de pareja, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con el vecino, en fin, con los animalitos, con el ambiente, con, con el planeta Tierra. Entonces, los mejores deseos para todos. Este es el sexto programa de un total de 7. Ya el próximo miércoles estaremos con el último programa sobre esta serie de evolución del mundo y de la humanidad. Y bueno, ya el próximo miércoles les avisaremos cuál es el siguiente tema, que también va a ser una serie más bien larguita, que va a estar basada en temas que presenta de una manera muy especial el maestre de la Ferrier en el quinto mensaje, que él lo denominó misticismo en el siglo XX, que es el único que dedica al siglo XX, siglo en el que se inició la era del Acuario. Entonces, los mejores deseos por por un entendimiento cada vez mayor para ayudarnos todos, los unos con los otros, a evolucionar con las ventajas que tenemos en esta era del saber, en esta era de investigaciones verdaderas, como la denominó el maestre de la Ferrier. Entonces, lo mejor para todos. Que estén muy bien.